Hola chiques, ¿cómo andan? Buenas tardes. Acá de nuevo. Bueno, se está complicando esto del aislamiento. Eh, Aparentemente no vamos a volver al cole como tan rápido como habíamos pensado en su momento. Pero bueno, todo sea para cuidarnos entre todos. Así que seguiremos con estas clases virtuales, conectadas en el modo. He recibido sus trabajos, algunos los he visto. Eh, Recuerden que no es ni un trabajo práctico ni una evaluación, simplemente se los estoy pidiendo como una forma de corroborar, de que ustedes lean el texto, que cumplan con las tareas eh, y que sobre todo que lo comprendan al texto, porque que lo lean no me sirve para nada si no lo entienden. Por eso cualquier duda que tengan respecto al texto de Fernández Enguita, me contactan por el modo y lo charlamos por ahí, no hay ningún problema. En algunos coles se han creado grupos de WhatsApp, también les que no se puedan conectar del modo me pueden mandar un WhatsApp siempre de manera pública en el grupo, ¿sí? Mensaje privado no respondo. Bien, vamos a aclarar algunas cosas. Primero, recuerden que les pedí por favor que en el modo asocien a un familiar, padre, madre, abuelo, abuela, quien les cuide, ¿sí? Necesito que tengan asociado a un familiar, ¿sí? Para que vea, ese familiar no va a poder comentar, no se preocupen, no va a poder comentar nuestra clase, pero sí va a poder ver lo que yo estoy compartiendo, por eso, y lo que ustedes están compartiendo, por eso me interesa que haya alguien de su lado que los acompañe también, si quiere, no es obligación, pero que esté registrado, ¿sí? Solo pocos estudiantes asociaron a sus padres o madres. Así que hagan eso, por favor. Pónganse las pilas. Otra aclaración que quiero hacer, porque estuve leyendo el texto nuevamente y hay muchas referencias, muchas citas en la segunda parte. En la primera parte también, me olvidé de comentarles esto, pero ustedes vieron que el autor habla de otros autores. O sea, cita a otros autores. Y cuando cita, el autor tiene que decir de qué libro, de qué obra está hablando de ese autor. Por eso pone entre paréntesis muchas veces a lo largo del texto el apellido del autor. Por ejemplo, dice en algún momento, como decía Montgomery, y dice todo lo que decía Montgomery, por lo general lo pone entre comillas, y después cuando termina pone, o cuando decía Montgomery pone entre paréntesis, Montgomery y un año. Eso es una forma de citar, no es la única forma de citar, pero es una forma que eligió el autor, ¿sí? Ustedes fíjense que abajo de todo, en el texto, está la bibliografía, o sea, no la bibliografía, sino la referencia a las citas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el autor cuando hace eso? Y eso está bueno tenerlo en cuenta porque muchos textos nos va a pasar esto, que vamos a encontrar ese tipo de citación. Lo que está diciendo es, vayan, si quieren saber de dónde traje esto, vayan y fíjense abajo el libro de Montgomery que se publicó en el año 1992. ¿Se entiende? Y ahí, después abajo, ustedes ven Montgomery, Paul, no sé cómo se llama, el nombre del libro, la editorial, la ciudad donde se editó, los números de página incluso y demás. Eso se los comento porque sé que ustedes en los textos escolares de escuela media no suelen tener ese tipo de citación, que un autor haga referencia a otros autores. Eso es lo académicamente correcto, digamos, ¿no? Cuando uno habla de lo que dijo otra persona, lo tiene que citar y decir
lo dijo esta persona y lo dijo en este libro. Y este libro lo podés encontrar acá y allá. ¿Sí? Bien. Aclarado esto, también les quería comentar que estaba pensando, quizás durante este fin de semana, si no ocurre nada extraño, voy a hacer otra clase especial para todos mis cursos de todas las materias, tratando de reproducir, todavía no sé bien cómo lo voy a hacer, por eso lo estoy pensando aún, necesitaría tener una pizarra. Tengo una chiquita acá en casa, pero no sé cómo ubicarla ni cómo mostrarle acá, se me complica un poco, pero ya se me va a ocurrir, no se preocupen, de última lo hago con una hoja o no sé, ya veré, ya veré. Pero la idea en esa clase especial es brindarles a ustedes un recurso que a mí me sirvió mucho para estudiar, tanto en el secundario como en la universidad. Y la verdad que es algo que me enseñó una profesora mía de primer año, segundo año, si no me equivoco, Lucía Iacoponi, profesora de historia. En realidad no tiene nombre, pero yo lo bauticé el método de las flechas significantes. Es una manera de hacer resúmenes. Ya se los voy a explicar cuando haga esa pequeña clase, porque creo que es algo muy útil, que a ustedes les puede servir y que van a poder usar para esta materia, para otras materias. Y el día de mañana, si siguen una carrera universitaria en donde tengan que leer mucho, les va a servir bastante, me parece. A mí me sirvió muchísimo. La verdad que me solucionó la vida ese método. Así que lo quiero compartir con ustedes para que lo conozcan. No digo que a ustedes les sirva de la misma manera que a mí, pero por lo menos que lo conozcan y que lo puedan utilizar activamente para estudiar. Bien, arranquemos. Texto de Fernández Enguita, segunda parte. Bueno, yo por algo paré ahí en la página 7, evidentemente. Porque hasta la página 7 el autor hace todo un planteo, que ya lo vimos con la guía de preguntas, en donde pudimos entender un poco el panorama de la historia del trabajo, donde pudimos ver los campesinos, los artesanos y demás, cómo se fue modificando esa estructura laboral. Ya después, en la segunda parte, el autor se dedica mucho a dar información con ejemplos. O sea, da muchos ejemplos, muchísimos. En un momento hasta él se da cuenta, dice, bueno, di tanta información que aunque parece que no está en un orden esa información que estoy brindando, tiene alguna lógica porque la estoy dando. ¿Sí? Él mismo se da cuenta. Lo que habla el autor, básicamente, es cómo se comenzó a utilizar la disciplina legal para castigar, legal o no, para castigar a aquellos que no querían ingresar en el sistema de producción capitalista. ¿Sí? Ustedes van a ver que en un momento habla cómo se castiga a los vagabundos o a las personas que no quieren trabajar, que a algunos incluso le cortan la oreja o le tatúan una R, una S, que el que no quiera meterse dentro de una fábrica y respetar la lógica de producción podría ser vendido como esclavo. Habla de que los vagabundos eran encerrados en hospitales y que estaban obligados a trabajar en esos hospitales. Da muchos ejemplos, demasiados a mi gusto, pero también es sorprendente, ¿no? Lo que pasó en la historia, de cómo el poder político
se puso al servicio de un sistema de producción y castigó a su población para que esa población se adaptara a ese sistema. El que no quería trabajar era un vago. Y si sos vago, sos un vagabundo, no servís para la sociedad, te vamos a castigar. Te vamos a mandar a la cárcel, te vamos a meter en un hospital. Él habla ahí en un momento que se empezaron a crear en las principales urbes, cuando digo urbe me refiero a ciudad, grandes hospitales. También habla, hace referencia cómo, de alguna manera, se expropió de la tierra a los pequeños campesinos y cómo se fue modificando el paisaje rural, fomentándose la ampliación de los terrenos, ¿no? Como que lo que antes eran pequeñas parcelas se convirtieron en grandes latifundios que eran propiedad de las personas que tenían el poder, el dinero. Y cómo esas personas, para poder subsistir, me refiero a los pequeños campesinos, tuvieron que ir a las fábricas. Es sorprendente cuando vuelve a hablar de los artesanes, ¿sí? Que habla de ellos como que fueron el último bastión de la resistencia a esa lógica laboral capitalista. A mí me llamó mucho la atención, siempre que lo leo el texto, digo, wow, qué fuerte esto. Cuando dice en un momento que, no sé qué tipo de trabajadores, pero que eran artesanos, en su momento, se negaban a trabajar si el patrón los miraba. O sea, si venía el jefe, yo no trabajo, porque yo no le quiero enseñar a mi jefe cuál es mi conocimiento. Hay también testimonios, y eso es lo más lindo del texto, lindo, lo más rico, quiero decir, del texto, de los propios trabajadores, que es a mí me parece un gran logro del autor, ¿no? De haber logrado llegar a esa fuente y poder dar voz a los desposeídos. Cuando el tipo, cuando hay un hombre que da un testimonio que era un tejedor, artesano tejedor, dice, es una locura trabajar con un telar mecánico, dice, hace mucho ruido, yo no quiero trabajar con eso. ¿Vieron esa parte cuando la van a ver si leen el texto? Yo no quiero trabajar así. Me rehúso a trabajar así. Y durante muchos años, durante décadas, incluso siglos, fue un constante conflicto entre quienes tenían la propiedad de las fábricas, la propiedad de las máquinas, y que querían hacer trabajar a esa gente de una manera y esa gente se negaba. Se negaba. De hecho, comenzaron a agruparse nuevamente, ¿no? A hacer huelgas. Una huelga que duró 4 años. En 1911 lo van a leer eso. 4 sangrientos años, dice. No sé qué pudo haber pasado, lo deben haber matado a todos. Pero los tipos se negaban a trabajar. Voy a ir al texto. Esta clase va a ser cortita, ¿eh? Me parece. Ya para lo último, yo les tendría que haber numerado estas páginas, pero bueno. Bien, acá. Ya en la página... me falta una página acá. Bueno, no importa. La página 14, hacia el final, ya como que Fernández Enguita deja de dar ejemplos históricos, ¿no? Y vuelve un poco a hacer un análisis
de todo lo que dijo a lo largo del artículo, ya como a modo de resumen y de conclusión. Entonces, tira 4 ejes, ¿no? En un momento dice, en primer lugar, dice que para lograr todo esto, ¿no? En primer lugar, para lograr todo este cambio en el modo de producción, en primer lugar fue privarles a esas personas de cualquier otro tipo de posibilidad de subsistencia que no sea la fábrica. No les quedaba otra, básicamente, ¿no? Eso es lo que dice, como primer punto. O sea, si no trabajás en la fábrica, te morís de hambre. Y si no querés, e incluso si preferís morirte de hambre antes que trabajar en la fábrica, te vamos a agarrar y te vamos a meter en un hospital o en una cárcel. Básicamente eso. No había otra manera. Bueno, después en el segundo lugar dice, habla de una larga cadena de conflictos, ¿no? Esto no fue que se dio de un día para el otro, fue algo progresivo, fue algo que necesitó tiempo, fue una lucha entre dos modos de concebir el mundo, ¿sí? Un campesino, un artesano, que tenía su lógica, tenía su tiempo, y alguien que le quería imponer ese tiempo. O sea, no fue algo pacífico, fue algo realmente complejo. Después, en tercer lugar, eso como segundo, en tercer lugar, habla de una revolución cultural, evidentemente. Necesitaba, el mundo capitalista necesitaba hacer esa revolución cultural, ¿no? De meterle en la cabeza no solamente al trabajador de ese momento o a la trabajadora de ese momento, su lógica de opresión corporal y temporal y psicológica, sino que tenía que lograr reproducir esa lógica a lo largo del tiempo, ¿no? A las futuras generaciones, a sus hijos e hijas. Y de eso habla en el último y cuarto punto, dice, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que nos costó tantos años, estoy hablando del lado de los patrones, ¿no? ¿Cómo es posible que esos conflictos que tuvimos que superar con la clase obrera, con el proletario, la proletaria, cómo es posible que evitemos en el futuro que tengamos que volver a tenerlos? Tenemos que enseñar a las futuras generaciones a aceptar esta lógica de producción. Y es ahí, chiques, donde el texto se convierte en mágico, donde se convierte en develador y donde nos muestra a nosotros algo que yo por lo menos hasta que no leí el texto no me daba cuenta, y espero que a ustedes les pase algo parecido, un descubrimiento asombroso. ¿Qué se hizo para que eso pueda funcionar así? Se inventaron las escuelas. Se inventaron las escuelas. Si ustedes se fijan y hacen un análisis, tratan de pensar las conductas escolares que tenemos todos o que tuvimos todos. Yo la tuve como estudiante, ahora como profesor, y ustedes como estudiantes. Estamos sometidos a una opresión increíble dentro del colegio. Nosotros tenemos que entrar en un horario y debemos cumplir ese horario. Nosotros tenemos que estar dentro de un aula, sentarnos de determinada manera, mirando para determinado lado,
mantener el silencio cuando habla el profesor. ¿Sí? A nosotros nos toman asistencia, como estudiantes, digo, ¿no? Porque es importante saber si vino o no vino. Tenemos guardianes. Estoy hablando del lado del estudiante, ¿sí? Después hablaré del lado del profesor. Tenemos guardianes, como los preceptores o las preceptoras, que nos controlan todo el tiempo. ¿Nos dejan ir al baño? Sí, en los recreos. Tenemos recreos y tenemos descansos. Hay un timbre que suena para entrar, hay un timbre que suena para marcar las horas. O sea, fíjense cómo el colegio, la escuela, nos disciplina a esa lógica. La lógica que el día de mañana va a ser la lógica de la fábrica. Está bien. A ver, chiques, muchos de ustedes no van a terminar trabajando en una fábrica, tal vez trabajen en una oficina, otra vez sean profesionales independientes, o sean profesores, ¿se entiende? Pero las fábricas siguen existiendo y alguien tiene que trabajar en la fábrica. Entonces, el colegio nos prepara, la escuela con su lógica, nos prepara para estar acostumbrados, por si alguna vez tenemos que trabajar en una fábrica. Porque a respetar los tiempos, a respetar los lugares, a respetar los momentos, a respetar a los superiores, a los guardianes. ¿Sí? Esa fue la lógica de la escuela. Antes no había escuelas. En la Edad Media enseñaban maestros particulares. En caso de que la familia tuviera dinero. Si no, los pibes no iban a la escuela, porque no existían. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, me pongo un poco del lado de los profesores. Los profesores también seguimos esa lógica. Nos obligan a tomar asistencia también por materia en algunos colegios. Nos obligan también a estar en un lugar determinado, dictando una materia determinada. Suena el timbre, nos vamos. Suena el timbre, entramos. ¿Se entiende cómo funciona el colegio? Por eso yo de alguna manera sé que no puedo ir contra toda esa lógica desarrollada en siglos y siglos de un sistema educativo. Pero quiero aportar mi granito de arena y de alguna manera me gusta deconstruir la arquitectura escolar, por ejemplo, o áulica. Cuando digo áulica me refiero al aula. La arquitectura, yo en algunos cursos lo he hecho, o sea, romper eso de estar siempre mirando para adelante, o sea, hagamos un semicírculo, salgamos del aula, rebelémonos un poco contra esa opresión que nos imponen. Hay que respetar las reglas, sí, hay que respetarlas, pero ¿somos libres o no somos libres? ¿Estamos ahí queriendo aprender o nos están obligando a aprender? En otro momento, quizás cuando nos veamos personalmente, hablaré con ustedes sobre su condición de sujetos de derecho y la libertad que tienen con esa condición. Ya lo veremos. Pero a eso voy, a que hay que intentar romper un poco la lógica de la opresión. Nada. Espero que les haya gustado el texto. Para mí es uno de los más lúcidos que leí en los últimos años. Sobre todo el final, que parece desesperante, ¿no? Es decir, entonces era para esto la escuela. Y no solamente, a ver, se puso a todos los chicos y chicas y chiques en el colegio, no es, van todos al colegio, todos van al colegio, nadie se queda fuera de esto. Bueno, voy a ir terminando.
esta clase. Espero que hayan entendido cuál es la importancia de esta segunda parte, qué es lo importante, quiero decir, en el texto. No se pierdan demasiados en los ejemplos. Los ejemplos es algo colorido, es algo que el autor lo trae y escribe muchas páginas sobre eso y páginas. Es algo para entender un poco la historia, pero no es tan importante. Solamente recuerden lo que les llame la atención, como a mí me llamó la atención el tejedor, por ejemplo, u otro cualquier ejemplo, lo de la huelga de 4 años, para entender un poco, nada más. Después lo importante son los últimos párrafos. Estos 4 puntos que revisamos, ¿no? El análisis que hace el autor. Y lo superlativo, a mi criterio, es el papel que juega la escuela en esta lógica de opresión y de modificación de una conducta social, un inconsciente colectivo para transformarlo en una masa oprimida y lista para entrar en la lógica de la cadena de montaje del Taylorismo, por ejemplo. Ya hablaremos del Taylorismo en su momento. Ya sé que no saben lo que es, pero no importa ahora. Bueno, voy dejando, así no se hace más largo. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, me avisan por Edmodo, me avisan por WhatsApp, por donde sea, ¿sí? Yo voy a ver si publico con este video, voy a publicar mi email, por si alguno tiene algún problema, conectarse a Edmodo o conectarse a WhatsApp porque no tiene datos y qué sé yo, trata de mandarme un email y manejaremos de esa manera. Nada, cuídense, tengan un lindo fin de semana con sus familias, igual fin de semana eterno, porque hace 2 semanas que estamos aislades, pero bueno, nada, eso. Cualquier cosita saben que pueden contar conmigo, estoy a su servicio, como siempre, fiel acá. Aguante sexto año, son los mejores, las mejores y les mejores. Nada, no es un chiste. Nada, sí, son les mejores, ahí va. Bueno, estamos en contacto y cualquier cosita me avisan. ¿Sí? Chau, chis.